Amigos, estamos conversando con el diputado Lorastúe del Partido Nacional, pastor evangélico, y bueno, hay un tema importante. Hay un tema que está incluso generando muchos conflictos al gobierno y al Frente Amplio. El tema de derechos humanos, un ministro que ha salido muy duro a veces a cuestionar organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel internacional, incluso ha tenido palabras críticas para organizaciones que defienden los derechos humanos en el Uruguay, y la Comisión de Verdad y Justicia, también creada por el presidente, pero en la que no hay actores de los demás partidos políticos, como fue en su momento, por ejemplo, la Comisión para la Paz, que creó Jorge Valle, donde había un representante de cada uno de los partidos con representación parlamentaria en aquel entonces. ¿Cómo ves esa comisión y cómo ves el trabajo de llegar a una resolución final? Muy bien, es un tema sin duda que muy importante, un tema que tiene muchas controversias en este momento y que el Frente se reúne en estos días para ver si le piden la renuncia a nuestro ministro Huidobro. Exactamente. Yo lo voy a hablar muy personalmente y de mis convicciones como cristiano. Yo creo que tiene que existir un equilibrio entre olvidar sin dolor lo que ha sucedido en el pasado, pero conocer la verdad de lo que ha sucedido en el pasado. Y a veces estas comisiones o algunos grupos sociales, a los cuales yo respeto muchísimo, provienen de demasiado dolor por lo que yo observo de lejos, con todo respeto. Así que creo que debemos tener un equilibrio entre dar vuelta a la página, pero terminar de conocer la verdad, una verdad histórica, de algunas cosas más históricas que tan personales como se hace en alguna de estos grupos o como se está dando ahora en la prensa. Uno a veces piensa en figuras como las que recorren Montevideo buscando a sus familiares detenidos desaparecidos. Luis Acuestas estoy pensando, por ejemplo. Es verdad. ¿Cómo es el mensaje ahí? ¿Qué se le puede decir a alguien que está hace casi 30 años buscando a su ser querido, del que no supo más nada, del que un día desapareció y del que no tenemos noticias? Más allá del lenguaje de la fe, correcto, que es una vía posible, pero el lenguaje político, ¿cómo se llega a tratar de quitar un dolor como ese? Bueno, yo creo que una de las formas que el dolor disminuya, más allá de la fe, yo creo que uno de los factores que disminuye el dolor es conociendo qué pasó, es sabiendo la verdad. Por eso digo que debemos de tener un equilibrio, y el equilibrio tiene que ser justo, en cómo dejamos esa historia atrás y cómo conocemos algunas cosas que nos trancan. ¿Que esta Comisión para la Verdad y la Justicia, este grupo de Verdad y Justicia, no esté alineado en esa dirección? De que busque realmente conocer, bueno, y que la justicia después, que es un poder independiente del Estado, con los datos que le proporcionen, tome las decisiones que la justicia deba tener. No por una cuestión de venganza, según se ha dicho, sino simplemente para que la justicia actúe en el marco del ejercicio de lo que el Estado de Derecho establece para la justicia. Correcto, bueno, por eso lo menciono. Yo creo que estas comisiones deben ser controladas, dirigidas, alineadas a un equilibrio, que como tú decías recién, que no exista venganza de lo sucedido y esto genere nuevamente estos conflictos sociales con el gobierno, con los grupos sociales y con el mismo Ministerio de Defensa y dejar esa parte detrás, conociendo las verdades para poder olvidar y subsanar los dolores que generan como la persona que tú decías. ¿Tú compartes entonces la existencia de la comisión? Sí, yo comparto la existencia de la comisión. ¿Te gustaría que el presidente hubiera tenido un gesto de invitar a los partidos con representación parlamentaria a sumarse a ese trabajo, como lo hizo Jorge Valle con la Comisión para la Paz? Yo creo que hubiera sido positivo. Creo que hubiera sido positivo para la comisión y para todo el país. ¿Qué lectura te dejan las actitudes del ministro de Defensa cuando sale en ese tono tan duro, a veces tan agresivo? Es el ministro que, como dijo el propio Frente Amplio, tú no tienes nada que ver ahí, sí. Las declaraciones del ministro no lo representan. Y si no representa a la fuerza que está en el gobierno, ¿cómo se ve desde afuera? Para el ministro Huidobro lo conocemos. No es la primera vez que goza ciertas palabras y se expresa de esta manera. No es la primera vez, ya lo conocemos al señor Huidobro. ¿Le hace bien al país eso? Yo creo que le hace muy mal. Creo que esto genera rispideces y genera conflictos que no sirven para absolutamente nada. Bueno, ahí estamos. Dentro del mismo gobierno hay fusiles de un lado hacia otro y hoy en estos días se están pidiendo la baja del ministro Huidobro solamente por abrir la boca y decir cosas que no debe decir. Él tiene que hacerse responsable del lugar de autoridad el cual ocupa. No es el portero del palacio, es el ministro de Defensa, nada más y nada menos. Y que si desde el ministro de Defensa recibimos esas palabras,
esas confirmaciones, de ahí para abajo, ¿qué podemos esperar? Creo que es un error muy grande del señor Huidobro. Cuando miras la realidad económica del país, en un escenario de crisis a nivel internacional, con Brasil y Argentina caminando con problemas muy serios, que incluso ha llevado a que alguna industria de capitales extranjeros, como fue la industria china automotriz, sí, se haya ido porque no puede exportar. ¿Qué panorama le auguras al Uruguay? ¿Se están haciendo las cosas bien? El gobierno dice que está tratando de hacer esfuerzos, ajustes, contención del gasto, controlar exactamente hacia dónde van cada uno de los dineros para no malgastar. Incluso ha habido algunas polémicas con lo que fue la gestión de Mujica en cuanto al manejo de los recursos públicos. ¿Cuál es tu lectura? A mí me llama poderosa y muchísimamente la atención, es que parece como que empezamos con un Uruguay nuevo el 1 de marzo. Parece que los 5 años pasados, no sé, no existieron o gobernaba otro partido. Me llama poderosamente la atención que ahora comiencen los recortes con el mismo grupo económico del gobierno pasado. Ahora nos damos cuenta que puede existir algún peligro y que Argentina está en la cuerda floja, que Brasil está en la cuerda floja, recién ahora. Luego que asumió el presidente Tabaré Vázquez. La pregunta es, ¿qué estábamos haciendo? ¿Estábamos escondiendo debajo de la alfombra lo que estaba sucediendo o lo que iba a suceder? Yo creo que también, en mi percepción, se ha malgastado una bonanza como el Uruguay no tenía en los últimos 50 años. Los últimos 8 años de bonanza económica en la región y en nuestro país no existieron en más de 50 años de la historia de esta nación. Y eso no se supo manejar, se despilfarró. Y hoy, claro, hoy estamos asustados y decimos cautela, cautela, cuidado, recortemos acá, recortemos allá, como si todo hubiera caído de un día para otro. Así que yo creo que no se han hecho bien las cosas para nada, considero que se han hecho muy mal las cosas y principalmente porque se nos ha engañado a los otros partidos políticos y a toda la sociedad en la campaña electoral que estábamos bien, que estábamos bien, que estábamos bien, y a los días de asumir dijimos, bueno, no estábamos tan bien, como comentario del propio Tabaré Vázquez, no pensé que estaban tan mal las empresas públicas. ¿Y quién gobernaba las empresas públicas? Si eran directores de su propio grupo político, de su propio partido político. Así que yo estoy muy desconforme con cómo se ha manejado la economía y la proyección futura, que sin duda, que crisis vamos a tener. Cuando miras, por ejemplo, el accionar del MIDES y la ministra dice, nosotros vamos a asistir, y está bien, porque aquel que no tiene un peso en el bolsillo, no tiene opciones, que le llegue algún mango para poder comer, no está mal. Correcto. Para poder ayudarlo, pero sin contraprestaciones. Y ahí ha habido posiciones muy críticas. Yo estoy muy en desacuerdo de eso. Yo estoy totalmente y absolutamente en desacuerdo. Lo único que generamos con las afirmaciones de la ministra es gestar personas sin cultura de trabajo y sin cultura de lucha. Todo lo contrario, creo que encapsulamos y encerramos a las personas en que anulen sus sueños, que no tengan ambiciones de mejorar su calidad de vida, porque al contrario, si mejoran su calidad de vida, lo que hacemos le sacamos la asistencia. Entonces, tendría que haber un proyecto progresivo en que se acompañe la asistencia, pero con prestaciones, como por ejemplo la educación. Como por ejemplo la educación de los niños, como por ejemplo cursos de trabajo, como por ejemplo oficios. En un momento se hizo aquello de que se le daba una asistencia si los niños iban a la escuela. Si dejaban de asistir, se le quitaba. Sobre todo la asignación familiar, que fue el punto clave que lo hacía el Banco de Previsión Social. Correcto. ¿Cómo puede incidir la posición? Yo creo que tenemos que ser equilibrados en eso, ¿no? Yo creo que debemos ayudar, porque hay personas que están no tienen otras opciones, en un nivel muy bajo. Y creo que la asistencia debe ser controlada, estudiada y acompañada de parte del MIDES hacia las personas que no necesitan y que deben ser asistidas, y yo considero que deben ser asistidas y estoy a favor de la asistencia, pero no sin prestaciones o contraprestaciones. Tú que has conocido más directamente al presidente por haber integrado esa comisión junto con la senadora Alonso, ¿es más fácil hablar con el jefe de Estado que con el resto de la fuerza política en el gobierno? ¿Se pueden construir puentes? ¿Se pueden definir políticas de Estado en muchos temas, que es algo que la sociedad uruguaya viene reclamando hace mucho tiempo? Bueno, el periodo pasado nos demostró que no se puede construir mucho. Eso fue el periodo pasado. Iniciamos un nuevo periodo. Lamentablemente tuvimos algunas cosas que nos dan las mismas señales, como por ejemplo no se votó la investigadora del Fondes. Ahora va un proyecto de ley. Ahora va un proyecto de ley, está bien, pero creemos que el proyecto de ley va para tapar las cosas que se hicieron mal del Fondes. Aún cuando se dijo que de $4 que se han prestado, uno se pierde. Sí, sí. Porque eso fue una propia mea culpa que el gobierno ha hecho. Estoy de acuerdo, pero debíamos investigar. La transparencia genera aún más confianza en el propio gobierno.
desde la oposición y desde toda la ciudadanía. Pero bueno, hay algunas cositas que las manos de yeso levantadas hacia arriba en el Parlamento nos preocupan y son señales que a mí principalmente me entristecen porque no te da ganas de debatir y no te da ganas de presentar tu opinión sobre determinados temas. Esperemos que esto cambie. Álvaro, ha sido un verdadero gusto, un placer haberte tenido en El Pulso del Uruguay, en esta nueva propuesta de Miradas desde el Sur, de Edición Canaria, del Canal 2. No va a ser la última vez que conversemos. Muchas gracias por la gentileza de haber compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias por invitarme, encantado y a las órdenes. Amigos, hasta aquí este encuentro, nos estamos viendo como siempre.